Buenas noches, mi nombre es Oscar García. A continuación voy a desarrollar la actividad 2 del módulo 1. En primera instancia se nos pide crear una base de datos llamada prueba. ¿Listo? Ahí ejecuté el comando y me dice que crea con éxito. Luego ejecuto el comando views y el nombre de la base de datos para trabajar sobre ella. Listo, ya estoy trabajando sobre la base de datos prueba. Ahora me pide crear una tabla que se llame ejemplo. Entonces voy a crear la tabla. A crearle un campo que se llama código, es un varchar de 10 y va a ser un primary key. Listo, creé ya la tabla con éxito. Ahora nos dice que vamos a crear un usuario administrador para la base de datos prueba que pueda conectarse localmente a la base de datos y que tenga todos los permisos sobre la base de datos. Entonces vamos a usar el siguiente comando. Crear usuario, el nombre del usuario entre comillas sencilla, arroba, si es local, y identifier para la clave y la clave en mayúscula. Entonces le voy a colocar esta clave. Ahí voy a crear el usuario. Listo, me dice que ya creé el usuario. Ahora voy a asignarle los permisos. Grant todo en la base de datos prueba. No me especifica tabla, entonces le coloco punto asterisco, o sea que sobre toda la base de datos. A, ¿qué usuario? El usuario administrador, que apunta que tiene permiso sobre el servidor local. Ejecutamos. Listo. Entonces me dice que crea un nuevo usuario que se llama administrador y que tiene permiso sobre toda la base. Entonces ahora voy a hacer unas pruebas. Estoy trabajando sobre el puerto 1433. Genero el usuario administrador sobre localhost y a la base de datos por default prueba. Coloco mi clave. Listo. Me pasó el text de conexión. Ahora me voy a conectar con ese usuario. Listo, estoy con el usuario administrador. Como ven, solo me aparece la base de datos prueba. Pero si yo quisiera usar una base de datos que tengo que se llama WWF, me va a sacar un error que dice que acceso denegado para este usuario sobre esta base de datos. Entonces solamente puedo usar la base de datos prueba. Aquí sí ya puedo usar la base de datos. Como tengo permisos, entonces yo puedo hacer diferentes comandos. Entonces voy a probar con un insert. Voy a insertar en la tabla ejemplo un registro.
Listo, voy a insertar un registro sobre la tabla. Ahora voy a crear otra tabla que se llame otra, por lo menos. Que va a tener un campo que se llama nombre. Y es un varchar de 20. Listo, me dejó crear tabla, entonces también tengo la opción de crear una tabla. Ahora voy a crear otra tabla que se llame temporal. Que va a tener un campo que se llama campo. Y va a ser también un varchar de 20. Perdón. Listo, me dejó crear la tabla. Ahora voy a insertar dentro de esa tabla un valor. Valor texto. Listo. Inserté una tabla. Un registro. Entonces vamos a validar los registros. De temporal. Y de la tabla otra. Que pues no tiene registro. Ahora voy a probar borrando una tabla. Entonces voy a borrar la tabla que se llama otra. Perdón, voy a borrar temporal. Listo, voy a borrar la tabla temporal. Entonces, con este usuario puedo manejar todo lo que yo necesite sobre la base de datos prueba. Ahora, me piden crear un usuario que se llame gerente para la base de datos que se pueda conectar remotamente y tenga todos los permisos. Entonces, esto pues debo hacerlo sobre la instancia root porque sobre la instancia del usuario administrador no me va a dejar generar estos comandos. Entonces voy a crear el usuario. Crear usuario. Entonces vamos a usar el nombre gerente arroba y en este caso me dice que es remoto, entonces acá ponemos el signo de porcentaje para identificar que es remoto y le voy a poner una clave. Entonces voy a escribirle listo, me dice que generé el usuario correctamente. Ahora voy a asignarle los permisos, me dice que tiene permisos sobre todo la base de datos. Entonces sobre prueba punto asterisco sobre todas las tablas. ¿A qué usuario? Gerente. Y puede manejar las instancias remotamente. Listo, ya pude generar los permisos del usuario. Entonces voy a generar de nuevo otra conexión que se llame gerente. Acá se deja la IP porque ya puede acceder mediante no un servidor local sino sobre un servidor remoto. El usuario es gerente a la base de datos prueba. Test de conexión, entonces voy a anotar la clave que puse. Acá pues, tengo otra instancia, perdón, que es la 1433 en otro puerto. Ahora sí. Listo.
Si yo le coloco acá localhost y hago el test, pues también me va a funcionar. Ahora me voy a conectar. Igual me aparece solo la base de datos prueba. Entonces voy a usarla. Listo, puedo trabajar sobre esa base de datos. Ahora voy a hacer un select sobre la tabla ejemplo. Como tengo permisos de consulta, me debería mostrar lo que hice con el otro usuario y ahí me lo está mostrando. Ahora voy a crear una tabla que se llame gerente. Entonces voy a crear una tabla que se llame gerente con un campo, se llama campo y es varchar de 20. Me dejó crear la tabla sin problema. Ahora voy a borrar la tabla temporal que la creamos con el otro usuario. Vamos a borrar la tabla temporal. Perdón, ya había borrado temporal, voy a borrar la tabla otra. Listo, me dejó borrar la tabla otra sin ningún problema. Ahora voy a insertar sobre la tabla ejemplo. Voy a insertar en el campo código un registro. Listo. Listo. Ahí me dejó insertar registros. Entonces he podido crear, consultar, insertar registros. Ahora me voy a crear de nuevo la tabla temporal. Campo que se llama campo y es un varchar de 20. Listo, puede crear sin problemas mi tabla. Ahora, me piden crear un usuario que se llame consulta para la base de datos que se pueda conectar remotamente y que pueda tener permisos de consulta sobre la base de datos. ¿Listo? Entonces voy a cerrar acá mi instancia, trabajo sobre la instancia del usuario root y creo mi usuario. Entonces, crear user, el nombre es consulta, arroba, y puede consultar remotamente. Y la contraseña consulta. Listo. Listo. He creado mi usuario. Ahora voy a crear otra conexión. Ahora lo voy a probar con el IP. Se llama consulta. El usuario es consulta sobre la base de datos prueba. Conexión. La clave. Bueno. Aquí probamos que, como se me había olvidado, darle acceso sobre la base de datos, no me dejó realizar la conexión. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a entrar de nuevo a mi instancia local y le voy a dar los permisos que me había olvidado hacerlo. Entonces voy a asignar, en este caso me piden que los permisos son solo de consulta.